sepa encontrarlo, ¿no? Porque a veces que nos encontramos en un mundo de cosas y luego, ¿no? ¿Cómo guardarlas? Y como yo empecé la fotografía en el mundo digital, pues son miles y miles y miles y millones de imágenes que se generan y después, como decía Isaac, ya no volvemos a ellas, ¿no? Es muy difícil volver a ellas. Entonces, entrar a Batsilab me dio la oportunidad de aprender y reaprender a intentar organizar, catalogar y tener como este trabajo práctico de los archivos, ¿no? Entonces, pues intento y estoy aprendiendo. O sea, a pesar de que hasta el momento es pequeño todavía nuestro archivo, aún así es difícil cada día. También porque yo soy periodista, entonces también no mucho estoy aquí, me tengo que ir y regreso, pero en mis tiempos libres los paso aquí catalogando. O sea, cuando trabajo hago mis fotos y cuando no veo fotos de otros y estoy todo el tiempo inmersa en la fotografía, ¿no? Pero es por mi creencia en archivar y en catalogar las imágenes, porque es ahí donde vamos a poder estudiarlas en el futuro, o alguien más las podrá estudiar. Entonces, bueno, por ahí. Y el de Diego es el que más ha trabajado. Sí. Pero ya computadora y el celular y todo eso. Y mi proceso justo de la vinculación con la fotografía, pues depende mucho eso, como de la accesibilidad, y por eso creo que fue el medio que más me atrapó cuando inicié en el vínculo con el arte. Y todos mis procesos siempre dependen de la narrativa, entonces estoy especializado en narrativa y me gusta mucho pues contar historias. Y básicamente pues les voy a pues enseñar la mayoría de mis proyectos, pues una selección. Y lo que se me hace muy interesante es cómo, pues desde que empecé la fotografía también el vínculo con Chiapas siempre ha estado muy presente en mi trabajo. Yo nací en San Cristóbal y creo que a partir de eso la fotografía me ha servido como para poner en manifiesto pues mis conflictos de identidad básicamente, ¿no? Desde lo familiar, lo cultural, lo social, y les voy contando un poco. Este es mi primer proyecto, duró 10 años en producir, llevo aproximadamente 16 años en la foto, yo inicié cuando tenía 14 años, y este proyecto se llama Huésped, y básicamente lo que hago es pues hurgar en mi historia familiar, ¿no? Y mi historia familiar se va como construyendo a través de la violencia y los ciclos de violencia doméstica, y digamos que la religión católica. Son como estos dos puntos que exploro y de los que parto para ir como construyendo esta exploración. Yo crecí con mi abuela materna en la liturgia católica, sirvo como 12 años con la iglesia. Creo que este conflicto de la religión, del pecado, es algo que va persiguiendo alrededor de todos estos años mi trabajo. Entonces lo que hago en este proyecto es, mediante la fotografía, hacer como una especie de performance con mi familia, ¿no? Como explorar los vínculos a través del cuerpo y el desnudo, inicialmente con mi abuela materna, y poco a poco ir, digamos, conociendo y creando vínculos inexistentes con, digamos, con mi núcleo familiar, que es padre, hermanos, y que es lo principal como el que desarrollé, porque yo creo que el vínculo con mi abuela fue el que más se va como visibilizando en el proyecto, y es el que me va ayudando como a detonar más preguntas con el cuerpo, el afecto, la religión, y sobre todo como el cuerpo es el contenedor del afecto, pero también es el mismo cuerpo que se daña, que se violenta, y cómo esta construcción de los hombres y las mujeres en mi familia se van como interponiendo y también haciendo como choques como de conflictos. Y la casa siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Como todo lo que guarda, todo lo que contiene, todas estas reminiscencias de lo católico también que se van inconscientemente plagando en mi trabajo, y donde mi abuela me ayudaba mucho pues a construir todos estos como conflictos que me iba causando también, que es la familia, ¿no? Todos estos temas de la familia perdura o la familia que tú eliges, pero ¿qué es la familia? Y yo siento que la religión católica es muy marcado, que es la familia, ¿no? Lo simbólico de la familia, el obedecer a tus padres, el honrar siempre como al hombre, la familia, que era algo que me costaba como mucho conflicto todo el tiempo. Porque pues como les comentaba, creo que la figura del hombre en mi familia fue como muy marcada y muy violenta, y como que marcó demasiada esta pauta de la construcción y la afectación de la identidad con todos en la familia. Y voy jugando todo el tiempo como con esta iconografía que me parecía como muy interesante, explorando mi propia infancia, como las dudas que tenía de niño por crecer con mi abuela y no con mis padres.
Entonces como que voy haciendo como estas pequeñas notas. Es un proyecto muy grande, culminó en un fotolibro en donde también pongo textos de mi diario y voy como contando cómo percibo también qué es la familia para mí, cómo los actos de violencia y cómo se va construyendo pues toda esta narrativa con mi familia. Van a ver mucho a mi abuela porque fue como, y siempre ha sido como mi centro, mi epicentro, ¿no? Para crear historias. Y pues bueno, son algunas fotos de esta serie porque, como les digo, es un proyecto que realicé durante 10 años y fui fotografiando a mi madre, a mis hermanos, a todos mis primos y sobre todo como que me vinculé mucho con la parte de mi familia materna y como que y es muy interesante porque la fotografía me permitió como construir vínculos con mi madre y con mis hermanos pues que eran nulos y que hasta la fecha sirvió como para reconciliar y purificar como muchas cosas de temas como pues interesantes que me parecen como siento que de otro lugar desde la escritura no hubiese podido nada más como completar y creo que entre la imagen y el texto me ha ayudado muchísimo a poder desarrollar y entender mucho como del suceso y de mi propio contexto que también se vuelca a un contexto que es San Cristóbal, ¿no? Que es elitista, pero también es misógino y que va como llenando de capas, ¿no? Mucho como de todas estas dudas que tengo como persona y ser humano y también involucrar a que mi familia se cuestionara mucho pues su propia posición en el núcleo familiar. En donde me daba cuenta que fui muy consciente que fui criado nada más por mujeres y cómo eso también afectó mi identidad. Entonces lo que hice fue echarme un clavado a partir del recetario de mi abuelita y hacer una investigación sobre la medicina herbolaria y sobre la brujería como doméstica. Entonces a partir de eso empecé a desarrollar este proyecto que se llama Spectrum y es sobre distintos rituales, pero realmente hecho por mujeres y cómo eso afectaba mi manera de percibirme como hombre. Entonces lo que hice fue documentar a la mayoría de las mujeres que son, pues sí, mi familia, y como cada una tenía como un ritual personal o se va llenando como esta cosa empírica también que me parece como fascinante del ritual, ¿no? De algo que es mucho más personal y mucho más íntimo y como esto también se va construyendo a través como de los saberes y pues por fortuna he sido parte, ¿no? Como del proceso de feminidad en mi familia y como ha alimentado mucho pues sobre la mitología popular todo el tiempo y como les decía, mi abuela es como mi materia prima en el trabajo y en las leyendas y ella, pues, yo siento que ella es un poco la culpable de que tenga como este arraigo a la oscuridad, a temas como que tienen que ver como con lo no visible, con el inconsciente y es gracias a ella como toda esta manera de alimentarme con las historias de sus ancestras también, que eso me parece como muy muy bonito. Y pues eso, todo el tiempo como que estoy tratando de retratar y buscando como una manera de nombrar las cosas que me cuenta mi abuela. Y eso, como les decía, la mitología popular fue algo que se fue haciendo cada vez como más presente en mi trabajo y las leyendas, por ejemplo, esta es la leyenda de la vaca bruja, que era prima de mi abuelita, que fue una mujer que por ser tan guapa, pues la mataron porque seducía a los hombres. Este tipo de cosas fueron también las que fueron mucho alimentando sobre todo este proyecto, porque era como estas mujeres también tenían como este proceso oculto de la sanación porque creían que era algo malo, también mucho alimentado por la religión católica, porque pues Dios te va a salvar y etc. y los santos, pero también esta manera de involucrarse desde la medicina herbolaria fue algo que se hacía mucho en secreto, sobre todo en mi familia. O sea, mi abuelita sabe curar del mal de ojo, tiene como cada una de las mujeres de la familia de mi abuela tienen como un don específico. Eso siempre ha sido como algo que se ha contado nada más como bajo el agua y con este proyecto fue como que quise visibilizar la manera en que ellas entienden pues su propia mitología y cómo la puedo como traducir en fotos. Intervenirla con plantas y empezar como toda esta cosa de la mitología mucho más universal de las brujas,
¿no? De la conexión con el diablo y como de estos procesos, digamos, como astrológicos y esotéricos que tenían mucho de la condena de la mujer. Y después de eso, como que tuve una epifanía, digamos, y se fue construyendo como que obedecí mucho. Antes me acuerdo que yo tuve una tutora en una beca que tuve cuando empecé a hacer este proyecto y como que le tenía mucho respeto al archivo, como que no lo tocaba, como que decía, pues es que son fotos y si las tocas, pues es muy difícil que vuelva como a ser o respetar la memoria, un poco también como por el peso católico que me persigue. Entonces lo que hice fue un poco desobedecer, como lo he hecho todo este tiempo, creo que por eso hago foto, fue como agarrar todo el archivo de mi familia y con la pandemia siento que afectó mucho el que no poder salir, aunque casi no salgo, y tener un escáner a la mano, fue que dije, no, claro, como que puedo preservar el archivo y como volverlo a reimprimir y como que tomó mucho sentido porque como les decía que yo he utilizado mucho todo el tiempo lo digital, para mí se me hizo fácil como escanear el archivo. Entonces lo que hice fue y dio pie a que tengo esta serie que se llama Malignas Influencias, que es todo el archivo familiar intervenido, entonces como que creo estas nuevas realidades a partir de mi fascinación por lo monstruoso, por el apocalipsis, por toda esta no connotación de la religión católica. Y voy imprimiendo, haciendo como mi base de datos de mi propio archivo y reimprimirlo. Entonces como que esto me sirvió mucho como también para no quedarme con ganas de intervenir y de meterle a mano a algún archivo, porque una vez que lo imprimía como en papel algodón, en papel bambú, que es muy fácil de manipular. Entonces todas estas impresiones son manipuladas a mano y fui creando como estas nuevas historias, ¿no? Con estos rituales católicos que me parecen como muy chistosos y fascinantes y como cada vez se me iba haciendo como crear estas nuevas realidades de una manera como muy interesante. Y eso, como que toda esta manera cuando fui como esta imposición de la religión católica, de leer la Biblia, eran como temas que me van haciendo como recurrentes y que no se me han borrado, entonces como que hice esta manera como de utilizarlos a mi favor y de reconstruir este archivo hurgando en el álbum familiar, que el álbum familiar me parece también interesante porque es como este artefacto que nos genera identidad, pero también es ficticio todo el tiempo, ¿no? Porque ponemos nada más los momentos felices, posamos para la foto, entonces todo el tiempo se me parece pues que esto es ficción, o sea, estamos ficcionando nuestra vida todo el tiempo, pero aunque sea ficción, pues nos va generando identidad y nos va, una manera, yo decía, ¿no? Que creo que es por eso que también empecé a hacer foto, como yo no tenía fotos de pequeño, era como estos vacíos todo el tiempo de generar, de saber, no generar una imagen de mí mismo, pues cuando era pequeño. Y pues poco a poco fui construyendo. Es un montón de fotos que he manipulado, que he construido a lo largo del tiempo. Digo, en 2 años, creo 2 o 3 años, ya no recuerdo bien, pero soy muy obsesivo en mis procesos también. Entonces para acá les voy a presentar otro poco. Y sí. Trata de no pegarlo mucho, no pegar las fotos a tu pecho. Ah, ok. Porque se escucha un golpe. Va. Ay, muchas gracias. Bueno, y entonces pues básicamente es lo que le ha dado como origen a este último proceso, que ha sido como el proceso análogo en el que he estado involucrado, ¿no? Como que también experimental, porque involucra mucho como pues pintar, manipular, que tiene que ver más como pues con lo matérico y que me parece como increíble también, que me sirvió como para explorar cosas que tenía como mucho, como que muy pausadas también en mi infancia, ¿no? Como querer pintar, dibujar, y creo que gracias a la fotografía y a estar como en esos procesos pues me ha permitido como pues poder explorar este tipo de cosas. Y pues creo que sería todo, pero bueno, ahí tengo como... Y ahorita estoy experimentando mucho con transfer, con óleo. Estas son casi todas hechas con lápices de color y con acrílico. Y
Pues aquí hay un montón. O sea, me parece muy interesante el archivo, ¿no? Cómo se puede reconfigurar y cómo también ahorita he tenido como muchas fotos post-mortem. Igual vuelve otra vez como las anécdotas de mi abuelita, ¿no? De este ritual sobre la muerte, sobre la conexión de la memoria, de cómo esto, cómo era pues también mis ancestros, ¿no? Y que siento que es toda una conexión, ¿no? Como de, yo nací también el día que mi abuelo, que el papá de mi abuelo nació. Entonces hay como conexiones ahí muy interesantes que he ido conociendo a través de la manera en que voy manipulando la fotografía. Creo que ya, porque estos... A ver. Ah, bueno, aquí hay más. Sí. Y ya he tenido como una reacción muy distinta, pues yo pensaba que mi familia iba a reaccionar como mucho más fuerte a verse desnudos, a que este tipo de cuestiones sobre la familia, visibilizarlas en un libro, me iba a costar mucho más trabajo y lo entendieron muy bien. Y creo que lo que ha causado mucho conflicto en mi familia ha sido esta serie, como que he tenido como ahí dificultades y como esta manera en que se sienten un poco como ofendidos ciertos familiares en cómo está reinterpretando cada foto, pero siento que también cobra mucho sentido el trabajo. Entonces, esta fue como mi primera foto que intervine, en donde borré como a los personajes masculinos de mi familia. Y ha sido como pues todo un viaje interesante, ¿no? Mi vínculo con la foto. Es algo que he disfrutado demasiado, que me ha permitido también como construir un presente y pues me siento como muy a gusto en estos procesos con la fotografía. Y eso, sobre todo, cómo involucra la mirada con Chiapas y estar justo en este archivo me parece súper interesante porque pues yo teniendo 28 años también me permite pues conocer a todos los demás colegas que han como estado y han dejado su manera y han escrito como muchas historias que nos permiten también entender pues Chiapas desde muchos lugares, desde muchas visiones y aportar un poco también como mi manera de ver mi mundo y el pueblo que es San Cristóbal, pues me parece como también algo pues increíble que se pueda hacer con esta propuesta y pues sería todo, les agradezco mucho.